Tras un accidente devastador, un empresario despiadado queda en silla de ruedas y se sumerge en la amargura. Todo cambia cuando 3 niños de la calle llegan a su vida, trayendo afecto, fe y la promesa de un milagro. Pero cuando ocurre la transformación, una batalla legal amenaza con destruir a la nueva familia que ha nacido. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de la planta 32 del edificio corporativo más moderno del Paseo de la Castellana. Rodrigo Vargas observaba la ciudad a sus pies, Madrid pulsando en su rutina frenética, y sentía el peso del imperio que había construido con sus propias manos. A sus 43 años, era dueño de una de las mayores constructoras del país. Tenía participación en empresas de tecnología, hoteles de lujo e incluso una cadena de supermercados que se extendía por 3 comunidades autónomas. Su nombre siempre estaba en las páginas de economía de los periódicos, a veces celebrado como un visionario, a veces criticado por sus tácticas agresivas de negociación. A Rodrigo no le importaban las críticas. Para él, los negocios eran la guerra, y en la guerra no había lugar para sentimentalismos. Despedía a empleados sin pestañear cuando las cifras no correspondían a las expectativas. Cerraba contratos usando vacíos legales que dejaban a socios menores en situaciones delicadas. Compraba empresas en dificultades por precios irrisorios y las desmontaba como quien desmonta un juguete viejo. Su filosofía era simple y directa: o comes o te comen. Aquella tarde de jueves, Rodrigo acababa de cerrar otro negocio polémico, una empresa familiar de muebles a medida que había sobrevivido 30 años en el mercado, había sido absorbida por su grupo por una fracción de su valor real. Los antiguos dueños, una pareja de ancianos que no consiguió seguir el ritmo de la transformación digital del sector, habían firmado los papeles con lágrimas en los ojos. Rodrigo no sintió nada más que la satisfacción de haber conseguido un precio tan ventajoso. Eduardo Montero, su socio y mano derecha desde hacía más de 10 años, entró en la sala con una botella de whisky de importación y 2 vasos de cristal. Eduardo era diferente de Rodrigo en apariencia, pero similar en esencia. Donde Rodrigo era directo y frío, Eduardo era sonriente y calculador. Su especialidad era hacer que la gente confiara en él antes de extraer lo que necesitaba. Juntos, formaban una dupla imbatible en el mundo corporativo madrileño. Aún no lo sabe, pero aquel momento de celebración sería uno de los últimos de la antigua vida de Rodrigo Vargas. El destino, con su ironía característica, estaba a punto de poner patas arriba todas las certezas de aquel hombre. 2 horas después, Rodrigo conducía su coche importado plateado por la M30 en dirección a su mansión en La Moraleja. El tráfico era denso como siempre, pero a él no le importaba. Encendió la música del coche y se perdió en pensamientos sobre su próximo objetivo de adquisición. Una red de clínicas médicas estaba pasando por dificultades financieras y sería perfecta para diversificar su cartera. La lluvia había cesado, but la calzada seguía mojada y resbaladiza. Rodrigo no vio el camión que perdió el control unos metros más adelante. No tuvo tiempo de reaccionar cuando el vehículo pesado cruzó la vía y otros coches comenzaron a frenar bruscamente. El sonido de metal retorciéndose resonó por la autopista. Rodrigo intentó esquivarlo, pero el reflejo llegó demasiado tarde. Su coche fue golpeado en el lateral por otro vehículo que derrapó, y el impacto lo lanzó contra el guardarraíl con una fuerza brutal. Los minutos siguientes fueron una confusión de sirenas, gritos y dolor. Mucho dolor. Rodrigo oía voces a su alrededor, pero no conseguía moverse. Sentía todo el cuerpo dolorido, especialmente la espalda y las piernas. Una sensación extraña, como si algo muy pesado estuviera presionando su columna. Intentó mover los pies, pero no sintió nada. El pánico comenzó a apoderarse de él, pero pronto la oscuridad lo envolvió. Cuando despertó, estaba en una habitación de un hospital privado. La luz blanca del techo le hería los ojos.
Poco a poco fue reconociendo los rostros a su alrededor. Eduardo estaba allí, con una expresión preocupada que parecía genuina. Había médicos, enfermeras, y en un rincón de la habitación, casi escondida detrás de todos, estaba Elena. Elena Vargas, su esposa desde hacía 15 años, era una mujer hermosa de 1940 años que había aprendido a vivir a la sombra de su marido. Hija de una familia tradicional madrileña en decadencia, se había casado con Rodrigo cuando él todavía estaba construyendo su imperio, atraída por la ambición y la determinación que veía en aquel hombre. Al principio hubo amor, o al menos lo que ambos creían que era amor, pero con el paso de los años, el matrimonio se había convertido en una convivencia fría y protocolaria. Rodrigo vivía para los negocios, llegaba tarde a casa, viajaba constantemente. Elena se había dedicado a causas benéficas, cursos de arte y un círculo social de mujeres tan solitarias como ella. Se miraron en aquel momento, marido y mujer, y por un instante Rodrigo vio algo en los ojos de ella que no consiguió descifrar completamente. Preocupación, sí, pero también una tristeza antigua, como si aquel accidente fuera solo un capítulo más de una historia ya condenada a la melancolía. El médico principal, un neurocirujano de renombre llamado Dr. Robledo, explicó la situación con la delicadeza posible, pero sin ocultar la gravedad. El accidente había causado una lesión seria en la médula espinal. Rodrigo había pasado por una cirugía de emergencia que estabilizó la columna, pero el pronóstico era incierto. En ese momento no tenía movimiento en las piernas. Había una posibilidad de recuperación parcial con fisioterapia intensiva, pero también existía la posibilidad de que la parálisis fuera permanente. Rodrigo escuchó todo en silencio, procesando la información como si fueran datos de un informe empresarial. Pero cuando se quedó solo en la habitación, la realidad cayó sobre él con el peso de una montaña. Él, que siempre había controlado todo y a todos a su alrededor, estaba atrapado en un cuerpo que no respondía a sus órdenes. Las piernas que lo habían llevado por tantos lugares, que habían subido las escaleras del éxito, que habían pisado a tantos competidores, ahora eran dos masas inertes bajo la sábana del hospital. Los días en el hospital fueron una tortura silenciosa. Los fisioterapeutas venían a diario, intentando estimular sus músculos, moviendo sus piernas pasivamente, buscando cualquier señal de respuesta nerviosa. Rodrigo cooperaba mecánicamente, pero por dentro sentía una rabia creciente. Rabia contra el camionero que causó el accidente, rabia contra los otros conductores, rabia contra el destino, rabia contra sí mismo. Eduardo lo visitaba todos los días, trayendo informes y documentos para que los firmara. Los negocios continuaban, y Rodrigo intentaba mantenerse al control, pero cada vez era más difícil concentrarse. Elena también venía, pero se quedaba poco tiempo. Se sentaba en la silla al lado de la cama, hojeaba revistas, hacía comentarios vagos sobre el tiempo o sobre alguna noticia sin importancia. La distancia entre ellos, ya grande antes, parecía haberse convertido en un abismo insalvable. Después de 3 semanas, Rodrigo recibió el alta. Volvería a casa en una silla de ruedas, con un equipo de enfermería para los cuidados básicos y un fisioterapeuta que vendría 3 veces por semana. Las modificaciones necesarias en la mansión ya se estaban haciendo. Eduardo se había encargado de todo con eficiencia. La mansión en La Moraleja era un palacio moderno de 3 plantas, con jardines inmensos, piscina, pista de tenis y un garaje con capacidad para 8 vehículos. Rodrigo siempre se había enorgullecido de aquella propiedad, símbolo máximo de su victoria sobre la vida. Ahora, al ser llevado adentro en una silla de ruedas, sintió que aquella casa inmensa era una prisión dorada. Elena contrató a más empleados y reorganizó la planta baja para que Rodrigo tuviera acceso a todo lo que necesitaba. Una habitación fue transformada en una suite adaptada, con un baño especial y equipos de apoyo. La biblioteca se convirtió en la sala de fisioterapia. Todo muy eficiente, todo muy frío. Las semanas se convirtieron en meses. Rodrigo empezó a rechazar visitas de amigos y conocidos.
No quería que vieran al gran Rodrigo Vargas reducido a aquella condición. Eduardo seguía viniendo regularmente, trayendo papeles para firmar, pero incluso esas visitas comenzaron a incomodarle. Rodrigo se dio cuenta de que estaba perdiendo el control real de los negocios. Las decisiones eran tomadas por Eduardo y simplemente refrendadas por él. Su firma era necesaria, pero su opinión cada vez menos. Elena también había cambiado. O quizás era él quien nunca le había prestado atención de verdad. Su esposa se había vuelto más distante, más mecánica en sus cuidados. Verificaba si había tomado los medicamentos, si el fisioterapeuta había llegado, si la comida era adecuada. Pero no había calidez, no había conexión. Dormían en la misma planta, pero en habitaciones separadas. Cuando se encontraban en las comidas, hablaban de trivialidades o simplemente comían en silencio. La amargura fue instalándose en el alma de Rodrigo como una mala hierba que crece y ahoga todo a su alrededor. Él, que siempre había sido activo, dominador, señor de su propio destino, ahora dependía de otros, hasta para las tareas más básicas. La fisioterapia no mostraba progresos significativos. Había días en que juraba sentir un leve hormigueo en los pies, pero los médicos decían que podría ser solo una impresión, el cerebro intentando crear sensaciones que ya no existían. Fue en una tarde de sábado, 4 meses después del accidente, que todo comenzó a cambiar. Rodrigo estaba en el jardín trasero, cerca del muro que separaba la propiedad de la calle. Elena había salido a un evento benéfico y los empleados estaban ocupados con sus tareas. Se había quedado allí, simplemente observando las plantas, intentando encontrar algún sentido a su nueva existencia limitada. Fue entonces cuando escuchó las voces al otro lado del muro, voces infantiles, riendo y conversando. Rodrigo frunció el ceño, irritado por la invasión de su paz. El sonido venía de un pequeño agujero en la base del muro, un fallo en la estructura que nunca antes había notado. De repente, 3 rostros infantiles aparecieron por el agujero. 3 niños sucios y delgados, con ropas rotas y expresiones esperanzadas. El mayor de ellos, que debía tener unos 12 años, fue el primero en hablar. «Señor, ¿tiene algo de comida que nos pueda dar? Tenemos mucha hambre». Rodrigo los observó con frialdad. Incluso en la silla de ruedas, incluso en la condición en que estaba, su primer impulso fue de desprecio. Niños de la calle, mendigos invadiendo su propiedad. Estaba a punto de gritar para llamar a un empleado cuando algo lo detuvo. Quizás fue la forma en que los 3 lo miraban, sin miedo, solo con una esperanza genuina. O quizás fue el hecho de que, por primera vez en meses, se sintió en control de una situación, aunque fuera pequeña. «¿Queréis comida?», preguntó, y su voz salió más áspera de lo que pretendía. «Sí, señor. No comemos desde ayer». El mayor sonrió, revelando dientes blancos en contraste con su rostro sucio. Rodrigo debería haberlos echado. Debería haber llamado a seguridad. Pero algo en aquel momento, en la soledad de aquella tarde, en la amargura que corroía su pecho, hizo que una idea sombría y al mismo tiempo absurdamente tentadora surgiera en su mente. «Entrad por ahí», dijo señalando el agujero en el muro. «Y venid hasta aquí». Los 3 niños se miraron entre sí, sorprendidos pero esperanzados, y comenzaron a escurrirse por el agujero. El mayor vino primero, seguido por un chico un poco más pequeño, de ojos grandes y expresivos, y por último, un niño menudo, que no debía tener más de 8 años, y llevaba un pequeño crucifijo colgado del cuello. Cuando los 3 estuvieron frente a él, sucios y descalzos, pero de pie, erguidos, Rodrigo los examinó con su mirada calculadora de siempre. Eran niños de la calle, sin duda, probablemente huérfanos o abandonados, viviendo de migajas y caridad ajena. En otra vida Rodrigo habría pasado a su lado sin siquiera notarlos. Ahora, allí estaba, frente a frente con 3 seres humanos que no tenían absolutamente nada, pero aún encontraban fuerzas para sonreír. «¿Cómo os llamáis?», preguntó. «Yo soy Lucas», dijo el mayor. «Este de aquí es Mateo», señaló al del medio, «y el pequeño es Gabriel».
Rodrigo asintió, procesando la información como si estuviera en una reunión de negocios. Entonces, en una demostración de su vieja frialdad, ahora aderezada con la amargura de su condición, hizo una propuesta que cambiaría todas sus vidas. ¿Queréis comida? ¿Queréis una casa? ¿Queréis una vida mejor? Los tres asintieron vigorosamente, con los ojos brillando de esperanza. Entonces haced que vuelva a caminar, dijo Rodrigo, su voz cargada de una mezcla de desafío, escarnio y desesperación oculta. Si conseguís que salga de esta silla de ruedas y camine de nuevo, os prometo que os adopto a los tres. Os daré una casa, comida, educación, todo. Pero solo si vuelvo a caminar. Si no lo conseguís, solo os alimentaré mientras lo intentáis y después os iréis. ¿Aceptáis el desafío? El silencio que siguió fue pesado. Rodrigo esperaba que los niños se rieran, o se quedaran confusos, o simplemente huyeran de aquel hombre loco. Pero Lucas, el mayor, dio un paso al frente y extendió su mano sucia hacia Rodrigo. «Aceptamos, sí, señor. Vamos a hacer que usted camine de nuevo. Lo juro». Mateo y Gabriel se acercaron también, sus ojos llenos de una determinación que Rodrigo no esperaba ver. El pequeño Gabriel sostuvo su crucifijo y dijo con voz suave: «Dios nos va a ayudar. Usted va a caminar, sí». Rodrigo estrechó la mano de Lucas, sintiendo la palma áspera y callosa del niño contra su propia mano, que antes era dura de tanto controlar negocios, pero ahora estaba suave por la inactividad. En aquel apretón de manos se selló un pacto que ninguno de los cuatro comprendía completamente todavía. «Podéis quedaros en la habitación del fondo mientras lo intentáis», dijo Rodrigo, señalando una construcción anexa a la casa principal que antes se usaba para guardar herramientas de jardín. «Mandaré preparar el lugar y traer comida, pero que quede claro, si en 6 meses no estoy caminando, nuestro acuerdo termina y os vais. ¿Entendido?» «Entendido», dijeron los tres al unísono. Rodrigo llamó a la empleada principal, doña Celia, una señora de 60 años que trabajaba en la casa desde hacía más de una década. La expresión de shock en su rostro al ver a los 3 niños sucios fue visible, pero Rodrigo no dio explicaciones detalladas. Ordenó que preparara la habitación del fondo, consiguiera ropa limpia para los niños y les sirviera una comida completa. Doña Celia, siempre discreta y obediente, asintió y se llevó a los 3 adentro. Rodrigo se quedó allí en el jardín, mirando el espacio vacío donde los niños habían estado momentos antes. ¿Qué acababa de hacer? ¿Qué impulso loco lo había llevado a aceptar a 3 niños de la calle en su casa con una promesa absurda de adopción si lo hacían caminar? Quizás era la soledad. Quizás era la desesperación disfrazada de desafío, o quizás en el fondo de su alma endurecida todavía existía una chispa de humanidad que él mismo desconocía. Fuera cual fuera el motivo, la decisión estaba tomada. La suerte estaba echada. Cuando Elena volvió del evento por la noche y se enteró de la presencia de los niños, su reacción fue de sorpresa e irritación contenida. «Rodrigo, ¿en qué estabas pensando? ¿Traer a esos niños a nuestra casa? Es una locura». Rodrigo la miró desde su silla y por primera vez en meses sintió una sombra de su antigua autoridad. «Es temporal. Van a intentar ayudarme con la fisioterapia. Si funciona, genial. Si no, se irán. Así de simple». Pero esa no era la verdad completa, y ambos lo sabían. Elena suspiró, demasiado cansada para discutir, y se fue a su habitación. Dejó claro que no se involucraría con aquellos niños. Eran problema de Rodrigo, y él tendría que lidiar con las consecuencias. Aquella noche, mientras estaba acostado en su cama adaptada, Rodrigo miró al techo y se preguntó si había cometido el mayor error de su vida, o si, por algún milagro que no comprendía, acababa de tomar la mejor decisión. El tiempo lo diría. En la habitación del fondo, recién limpia y cálida, 3 niños dormían en camas de verdad por primera vez en mucho tiempo. Lucas, el mayor, mantuvo los ojos abiertos más tiempo, procesando todo lo que había sucedido en aquel día extraordinario. Mateo y Gabriel ya dormían profundamente,
exhaustos pero saciados y seguros. Lucas miró por la ventana hacia la mansión imponente e hizo una promesa silenciosa. No sabía cómo, no tenía ningún conocimiento médico, no tenía idea de cómo curar a alguien que no sentía sus propias piernas. Pero encontraría una manera. Tenía que encontrarla. Aquella era su oportunidad, quizás la única de tener una vida diferente, y no la dejaría escapar. Afuera, la ciudad de Madrid seguía viva en la noche, con sus luces infinitas y sus millones de historias entrelazadas. En un rincón de La Moraleja, dentro de una mansión lujosa, un empresario amargado y 3 niños esperanzados acababan de comenzar un viaje que ninguno de ellos podía prever. Un viaje que pondría a prueba no solo la posibilidad médica de la curación, sino la capacidad humana de transformación, perdón y amor. El primer día había terminado. Los próximos meses serían una verdadera prueba para todos. Los primeros rayos de sol entraban por las ventanas de la habitación del fondo cuando Lucas abrió los ojos. Por un momento se sintió confuso, sin reconocer dónde estaba. El colchón era demasiado blando, las sábanas olían a lavanda, y había un techo sobre su cabeza sin goteras ni agujeros. Entonces, el recuerdo volvió como una ola. La mansión, el hombre en la silla de ruedas, la promesa imposible que habían hecho. Lucas se sentó en la cama y miró a sus compañeros. Mateo roncaba suavemente, enrollado en la manta como un gusano de seda, en su capullo. Gabriel, el más pequeño, dormía boca abajo con el crucifijo aún sujeto a su cuello, sus cabellos oscuros esparcidos por la almohada. ¿Cuánto tiempo hacía que no dormían así, en paz y seguros? La puerta se abrió y doña Celia entró con una bandeja con el desayuno. Pan recién hecho, mantequilla, mermelada, leche con cacao y fruta. El olor despertó a Mateo y a Gabriel de inmediato. «Buenos días, chicos. Tomad el desayuno antes de que se enfríe. Después, id a daros una ducha de verdad y poneos esta ropa limpia que he separado», dijo ella señalando 3 montones de ropa sobre una silla. Su voz era firme, pero no cruel. La voz de alguien que tenía un trabajo que hacer y lo haría bien, independientemente de sus opiniones personales. Los 3 comieron en silencio, todavía procesando la realidad en la que habían despertado. Lucas observaba todo con atención, memorizando cada detalle. Había aprendido en las calles que nada era permanente, que cualquier momento de comodidad podía ser arrebatado sin previo aviso. Necesitaba estar preparado. Después de la ducha y vestidos con ropa limpia que era demasiado grande para sus cuerpos delgados, los 3 fueron llevados a la sala de fisioterapia donde Rodrigo ya los esperaba. El empresario estaba sentado en su silla de ruedas, con una expresión cerrada y distante. A su lado estaba un hombre alto, con una bata blanca, que se presentó como el doctor Fernando, el fisioterapeuta. «Así que vosotros sois los milagreros», dijo Rodrigo con un tono de escarnio. «El doctor Fernando aquí lleva meses trabajando conmigo y no ha conseguido que sienta ni un dedo del pie. Pero quién sabe, quizás vosotros, sin ningún entrenamiento, consigáis lo imposible». El sarcasmo era evidente, pero Lucas no se dejó abatir. Se acercó y le preguntó al doctor con una educación que sorprendió a todos. «¿Podría enseñarnos lo que usted hace? Queremos aprender para poder ayudar». El doctor Fernando miró a Rodrigo, que se encogió de hombros, y luego a los niños. Había algo en la determinación de aquellos ojos infantiles que lo conmovió. «Está bien, os mostraré los ejercicios básicos, pero entended que esto lleva tiempo y puede que no funcione». Durante la siguiente sesión, los 3 niños observaron atentamente cada movimiento que hacía el fisioterapeuta. Lucas hacía preguntas constantemente, queriendo entender el porqué de cada ejercicio. Mateo, más silencioso, observaba los detalles sutiles, la presión aplicada, el ángulo de los movimientos. Gabriel simplemente sostenía la mano de Rodrigo con su mano pequeña y rezaba en voz baja. Rodrigo, inicialmente irritado por la presencia de los niños, comenzó a distraerse observándolos. Era extraño tener a aquellos seres pequeños y sucios, ahora limpios pero aún frágiles, dedicándole tanta atención. Nadie, ni Elena, ni Eduardo,
ni sus empleados, lo miraba de esa forma, como si realmente importara, no por el dinero o el poder, sino simplemente por ser un ser humano. Los días comenzaron a seguir una rutina. Por la mañana, el doctor Fernando venía para la sesión oficial de fisioterapia. Los niños observaban y aprendían. Por la tarde, cuando el profesional se iba, era su turno de intentar reproducir los ejercicios. Lucas asumió el liderazgo en los masajes y movimientos de las piernas de Rodrigo. Tenía manos fuertes para un chico de 12 años, manos callosas de cargar peso y hacer trabajos pesados en las calles. Mateo, el del medio, descubrió que tenía un don natural para conversar. Mientras Lucas trabajaba, Mateo se sentaba al lado de Rodrigo y simplemente hablaba. Contaba historias de la calle, pero no historias tristes. Hablaba de los amigos que hicieron de las pequeñas aventuras, de los momentos de bondad que encontraron en medio del caos urbano. Hablaba sobre el perdón, sobre segundas oportunidades, sobre cómo las personas podían cambiar. Al principio, Rodrigo escuchaba con desdén, haciendo comentarios sarcásticos, pero con el paso de los días se dio cuenta de que realmente estaba escuchando, a veces incluso haciendo preguntas. Mateo tenía solo 10 años, pero hablaba con una sabiduría que parecía venir de muchas vidas. Gabriel, el más pequeño, era diferente de los otros dos. No intentaba hacer fisioterapia y no era un gran conversador, pero todos los días, sin falta, se arrodillaba al lado de la silla de Rodrigo y rezaba. Rezaba en alto, con su voz infantil y clara, pidiendo a Dios que hiciera un milagro, que devolviera los movimientos a aquel hombre que les había dado cobijo. Rodrigo, que nunca había sido religioso, que había construido su imperio creyendo solo en la fuerza de su propia voluntad, se sentía incómodo con aquellas oraciones. Varias veces le dijo al niño que parara, pero Gabriel continuaba, inquebrantable en su fe. Pasó una semana, luego 2. La rutina se estableció. Los niños ayudaban también en el jardín, bajo la supervisión del jardinero, un señor japonés llamado señor Takeshi, que trabajaba en la propiedad desde hacía años. Aprendían a podar, plantar, regar. El trabajo físico los mantenía ocupados y útiles, y poco a poco los empleados se fueron acostumbrando a su presencia. Doña Celia, especialmente, comenzó a ablandarse. Veía cómo comían los niños, con un hambre que iba más allá de lo físico, como si estuvieran intentando llenar años de privación. Empezó a preparar porciones extra, a dejar dulces escondidos en sus habitaciones, a verificar si estaban abrigados en las noches frías. Elena observaba todo desde lejos, con una mezcla de curiosidad y resistencia. No se acercaba a los niños, mantenía su distancia educada pero fría. Pero a veces Rodrigo la sorprendía observando por la ventana cuando los chicos jugaban en el jardín, y había algo en su mirada que no conseguía descifrar completamente. Fue en una tarde de martes, 3 semanas después de la llegada de los niños, que Eduardo Montero apareció para su visita regular. Llegó con su maletín de cuero italiano lleno de documentos y su sonrisa profesional perfectamente calibrada. Pero al ver a los 3 niños en el jardín, su sonrisa vaciló. «Rodrigo, ¿qué es esa historia de que estás acogiendo a niños de la calle aquí en casa?», preguntó Eduardo cuando se quedaron solos en el despacho. Rodrigo explicó brevemente el acuerdo. Eduardo escuchó con creciente incredulidad y Rodrigo se dio cuenta, con algo que parecía desaprobación genuina mezclada con otra emoción que no consiguió identificar. «Es una locura, Rodrigo. No conoces a esos niños. Pueden ser peligrosos, pueden robar, pueden traer problemas. ¿Y esa promesa de adopción? Estás emocionalmente vulnerable, no deberías tomar decisiones así». Rodrigo sintió una irritación crecer dentro de él. ¿Desde cuándo a Eduardo le importaba tanto su bienestar personal? Eran socios, no amigos íntimos, y había algo en el tono de Eduardo que sonaba falso, como si estuviera recitando un guión. «Sé lo que estoy haciendo», dijo Rodrigo fríamente. «Y si eso te molesta, es tu problema». Eduardo retrocedió, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. «Lo siento, es que me preocupo por ti.
Somos socios desde hace mucho tiempo. Solo no quiero verte siendo aprovechado. Pasaron entonces a los negocios. Eduardo trajo varios documentos para firmar, explicando rápidamente cada uno. Transferencias de propiedad, nuevos contratos, autorización para ventas de activos. Rodrigo firmaba mecánicamente, confiando en su socio como siempre había hecho. Pero por primera vez, una pequeña semilla de duda fue plantada en su mente. Estaba firmando todo sin cuestionar demasiado. Después de que Eduardo se fuera, Rodrigo se quedó solo en el despacho por un largo tiempo. Miró a su alrededor, a los diplomas en la pared, a las fotos de inauguraciones y premios, a los símbolos de su vida de éxito. Todo parecía distante ahora, como si perteneciera a otra persona en otra vida. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Lucas entró vacilante. «Señor Rodrigo, es hora de la fisioterapia de la tarde. ¿Podemos empezar?» Rodrigo asintió y siguió al niño de vuelta a la sala de terapia. Allí, los tres ya lo esperaban. Lucas con sus manos fuertes listas para trabajar, Mateo con sus historias listas para distraer, Gabriel con sus oraciones listas para pedir. Mientras Lucas masajeaba sus piernas, trabajando los músculos con una dedicación impresionante para alguien tan joven, Rodrigo se encontró pensando en lo extraña que era aquella situación. 3 niños que no tenían nada, que deberían estar enfocados solo en sobrevivir. Dedicaban horas todos los días a intentar ayudarlo. No por obligación, no por miedo, sino porque realmente querían que mejorara. «Señor Rodrigo», comenzó Mateo con su voz suave, «¿puedo preguntar una cosa?» «Puedes. ¿Usted siempre ha sido así? O sea, ¿siempre ha trabajado mucho y no ha tenido tiempo para otras cosas?» Rodrigo consideró la pregunta. Viniendo de un adulto habría sonado como una crítica o una intromisión, pero viniendo de aquel chico de 10 años, sonaba como curiosidad genuina. «Siempre he trabajado mucho, sí. Construí todo esto con mis propias manos. No tuve tiempo para debilidades o sentimentalismos». «¿Y valió la pena?», preguntó Mateo, con una inocencia que desarmaba cualquier defensa. La pregunta quedó en el aire, pesada e incómoda. Rodrigo no respondió. No sabía cómo responder. ¿Valió la pena construir un imperio si ahora estaba solo en una silla de ruedas? Sin nadie que realmente se preocupara por él, más allá de unos niños que conocía desde hacía solo 3 semanas. Gabriel, que estaba arrodillado en un rincón como siempre, terminó su oración y se acercó. Puso su mano pequeña sobre la de Rodrigo y dijo con convicción absoluta: «Dios lo va a curar. Sé que lo hará. Pero usted también necesita curarse por dentro». «¿Qué quieres decir con eso, chico?» Gabriel inclinó la cabeza, pensativo. «Mi abuela, antes de irse al cielo, me dijo que a veces nos enfermamos por fuera porque estamos enfermos por dentro, que la tristeza y la rabia pueden hacer que el cuerpo se vuelva pesado. Decía que necesitamos perdonar para volver a ser ligeros». Rodrigo sintió que algo se le oprimía en el pecho. ¿Perdonar a quién? ¿Perdonar qué? No lo sé. Usted lo sabe. Pero creo que tiene muchas cosas pesadas dentro de usted. Se puede ver en sus ojos. La sabiduría de aquel niño de 8 años era perturbadora. Rodrigo apartó la mano bruscamente. «Basta de conversaciones filosóficas. Continuad con los ejercicios». Los niños obedecieron, pero Rodrigo se dio cuenta de que las palabras de Gabriel quedaron resonando en su mente por el resto del día. Por la noche, durante la cena, sucedió algo inédito. Elena, que generalmente comía en silencio o en su habitación, preguntó por los niños. «¿Se están portando bien?» Rodrigo, sorprendido por la pregunta, respondió: «Sí, trabajan duro, hacen lo que prometieron». «¿Y de verdad crees que pueden ayudarte?» Su voz tenía algo diferente, quizás el comienzo de una curiosidad genuina. «No lo sé, probablemente no, pero al menos lo están intentando». Rodrigo hizo una pausa y luego añadió algo que lo sorprendió al decirlo. «Es más de lo que la mayoría de la gente hace». Elena lo miró por un largo momento, y en aquella mirada había un reconocimiento de una verdad compartida.
Ambos sabían que él estaba hablando de ella también, del abismo entre ellos, de la soledad que compartían incluso estando bajo el mismo techo. «Quizás debería conocerlos mejor», dijo Elena suavemente, más para sí misma que para él. «Haz lo que quieras», respondió Rodrigo volviendo su atención a la comida. Pero dentro de él algo se había movido. Una pequeña puerta, cerrada durante tanto tiempo, se había entreabierto. Los días continuaron pasando. Las sesiones de fisioterapia se convirtieron en parte natural de la rutina. Lucas desarrollaba sus técnicas, viendo vídeos en el viejo móvil que doña Celia le prestó, buscando información sobre rehabilitación medular. Mateo continuaba sus conversaciones, pero ahora Rodrigo participaba más, a veces incluso contando historias de su propia infancia, cosas en las que no pensaba desde hacía décadas. Gabriel mantenía sus oraciones diarias, pero ahora Rodrigo ya no le decía que parara. Simplemente dejaba que el niño hiciera su ritual, y extrañamente, aquellos momentos de oración comenzaron a traer una cierta paz a la sala. Fue un jueves, exactamente un mes después de la llegada de los niños, que Elena apareció en la sala de fisioterapia. Los cuatro se detuvieron y la miraron, sorprendidos. «¿Puedo mirar?», preguntó ella con voz insegura. «Puedes», respondió Rodrigo igualmente inseguro sobre lo que aquello significaba. Elena acercó una silla y se sentó. Observó en silencio mientras Lucas trabajaba con las piernas de Rodrigo. Observó a Mateo conversar sobre esperanza y nuevos comienzos. Observó a Gabriel rezar con su fe inquebrantable. Cuando terminaron, se acercó a los niños. Lucas se levantó, un poco intimidado por la presencia de aquella mujer elegante. «Sois muy dedicados», dijo ella suavemente. «¿Cómo habéis aprendido a hacer esto?». Lucas explicó sobre las observaciones, los vídeos, el ensayo y error. Mateo habló sobre la importancia de mantener la mente positiva. Gabriel simplemente mostró su crucifijo y dijo que Dios los guiaba. Algo en el rostro de Elena cambió. Se arrodilló para estar a la altura de Gabriel y preguntó: «¿De verdad crees que va a funcionar?». «Sí, señora, lo creo. Dios hace milagros. Solo necesitamos tener fe y trabajar junto a Él». Lágrimas inesperadas llenaron los ojos de Elena. Tocó suavemente el rostro del niño y susurró: «Ojalá tuviera una fe así». A partir de ese día, Elena comenzó a aparecer más. Primero solo para observar, luego para conversar con los niños. Descubrió que a Mateo le gustaba dibujar y le trajo materiales de arte que tenía guardados. Descubrió que a Gabriel le encantaban las historias bíblicas y empezó a leérselas por la noche. Descubrió que Lucas soñaba con aprender a leer mejor y se ofreció a enseñarle. La casa comenzó a cambiar. El ambiente frío y vacío fue llenándose poco a poco de voces, infantiles, risas, pequeños momentos de conexión. Los empleados notaron la diferencia. Doña Celia le comentó al señor Takeshi que la mansión parecía más viva que en todos los años que había trabajado allí. Rodrigo también sentía el cambio, aunque se resistía a admitirlo. Las conversaciones con Mateo lo hacían pensar sobre sus elecciones de vida. Los masajes de Lucas, hechos con tanto cuidado, mostraban una forma de dedicación que rara vez había encontrado en el mundo corporativo. Las oraciones de Gabriel, inicialmente irritantes, se habían vuelto extrañamente reconfortantes, pero fue Eduardo quien primero notó el verdadero cambio en Rodrigo. En 1900, una de sus visitas, unas 6 semanas después de la llegada de los niños, trajo documentos importantes para firmar: contratos de fusión con otra empresa, transferencias significativas de activos. Rodrigo, por primera vez, leyó todo con atención antes de firmar. Hizo preguntas, cuestionó detalles. Eduardo, acostumbrado a la conformidad automática de los últimos meses, se sintió visiblemente incómodo. ¿Hay algún problema con los documentos?, preguntó Eduardo, intentando mantener un tono casual. «Solo quiero entenderlo todo bien. Al fin y al cabo son decisiones importantes». Eduardo forzó una sonrisa. «Claro, claro. Es solo que siempre has confiado en mí antes. Y sigo confiando. Pero no está de más verificar, ¿verdad?».
Algo pasó por el rostro de Eduardo, un destello de irritación, rápidamente disfrazado. Claro que no. Siéntete libre de revisar todo. Después de que Eduardo se fuera, Rodrigo se quedó mirando los documentos. Había algo que no encajaba, pero no conseguía identificar qué era exactamente. Era solo una sensación, un instinto que estaba comenzando a despertar después de meses de letargo emocional. Lucas entró en la sala en ese momento, trayendo un vaso de zumo fresco que doña Celia había preparado. «Señor Rodrigo, ese hombre que vino hoy, ¿es su amigo? Es mi socio, ¿por qué?» Lucas dudó mordiéndose el labio. «Es que lo mira a usted de una manera extraña, como nos miraba la gente en la calle cuando querían robarnos pero fingían ser amables». Rodrigo se sorprendió con la observación. Los niños de la calle desarrollaban un instinto agudo para detectar el peligro, y Lucas había sobrevivido 12 años en ese mundo. Quizás su instinto estaba captando algo que Rodrigo, en su vulnerabilidad, no estaba viendo. «Estaré atento», dijo Rodrigo, y por primera vez en meses sintió un destello de su viejo yo. El empresario calculador, el hombre que no se dejaba engañar fácilmente. Aquella noche, por primera vez desde el accidente, Rodrigo y Elena cenaron juntos y realmente conversaron. Hablaron sobre los niños, sobre cómo habían cambiado la dinámica de la casa. Elena confesó que nunca se había sentido tan viva, tan necesaria. «Siempre quise ser madre», dijo en voz baja, «pero tú siempre estabas tan ocupado y después pareció demasiado tarde, y entonces simplemente abandonamos la idea sin siquiera hablar de ello». Rodrigo la escuchó, realmente la escuchó, y por primera vez entendió el vacío que ella llevaba. «Lo siento», dijo, y las palabras salieron sinceras. «Siento no haber prestado atención, no haberte visto». Elena se secó una lágrima y sonrió. «Quizás no sea demasiado tarde. Para nada». Aquella noche marcó un cambio sutil, pero profundo. La pareja que había vivido como extraños durante años comenzó a encontrar un camino de regreso el uno hacia el otro, guiados por 3 niños que habían llegado a sus vidas a través de un agujero en el muro. Y mientras tanto, en las sombras, Eduardo Montero planeaba sus próximos pasos. Había notado el cambio en Rodrigo, la nueva vigilancia, el despertar de su antigua perspicacia. Y eso era un problema, un gran problema que necesitaría resolver rápidamente. El invierno madrileño llegó con sus mañanas frías y su cielo gris. Habían pasado 2 meses desde la llegada de los niños, y la mansión en La Moraleja tenía una atmósfera completamente diferente. Los pasillos que antes solo resonaban con los pasos apresurados de los empleados, ahora albergaban risas infantiles, conversaciones animadas e incluso música ocasional cuando Elena tocaba el piano para los chicos. Lucas se había convertido en un estudiante dedicado. Todas las mañanas, antes de las sesiones de fisioterapia, Elena le enseñaba lengua, matemáticas, historia. El niño absorbía el conocimiento como una esponja seca que finalmente encuentra agua. Descubrió que le encantaban los números, que tenía facilidad para resolver problemas complejos. Elena le comentó a Rodrigo que el chico tenía potencial para llegar lejos, quizás incluso a la ingeniería, si tenía las oportunidades adecuadas. Mateo reveló un talento sorprendente para las artes. Sus dibujos comenzaron siendo simples, pero rápidamente evolucionaron a bocetos impresionantes. Elena transformó un pequeño taller en el fondo de la casa, que antes acumulaba trastos, en un espacio de creación para él. Le trajo pinturas, lienzos, libros de arte. El niño pasaba horas allí, creando obras que expresaban tanto el dolor de su pasado como la esperanza de su presente. Gabriel, el más pequeño, continuaba con su fe inquebrantable. Elena lo matriculó en la catequesis de la iglesia del barrio, acompañándolo personalmente todos los domingos. El sacerdote, al conocer la historia del niño, quedó profundamente conmovido. Gabriel tenía una pureza espiritual que conmovía a todos los que lo conocían. Sus oraciones diarias por Rodrigo se convirtieron en un ritual sagrado en la casa. Rodrigo observaba todo esto desde su silla de ruedas con sentimientos encontrados.
Por un lado, todavía no sentía progresos significativos en sus piernas. Había días en que juraba sentir un leve hormigueo, pero los médicos permanecían escépticos, diciendo que eran solo esperanzas proyectadas por el cerebro. Por otro lado, algo estaba definitivamente cambiando dentro de él. La amargura comenzaba a dar paso a una ternura extraña e incómoda. Las sesiones de fisioterapia continuaban religiosamente. Lucas aplicaba las técnicas con creciente habilidad. El doctor Fernando, en sus visitas semanales, admitió que estaba impresionado con la dedicación del chico. A veces le dejaba materiales de estudio a Lucas para que los leyera, explicaciones sobre anatomía y neurología, y el niño lo devoraba todo. Fue en un martes nublado de julio que Eduardo Montero apareció con una propuesta que lo cambiaría todo. Llegó a media tarde, sin avisar, lo cual era inusual. Generalmente llamaba antes. Rodrigo estaba en la biblioteca con Elena y los niños cuando Eduardo entró. «Rodrigo, necesitamos hablar, es urgente», dijo lanzando una mirada desconfiada a los niños. «Puedes hablar aquí mismo». Eduardo dudó, claramente incómodo. «Es sobre los negocios, asuntos confidenciales». Rodrigo suspiró y le pidió a Elena que llevara a los niños al jardín. Cuando se quedaron solos, Eduardo comenzó a exponer una propuesta compleja, una fusión con una empresa internacional que exigiría una reestructuración completa de los activos de la compañía, transferencias de propiedad, liquidación de algunas inversiones, consolidación de otras. «Esto fortalecerá nuestra posición en el mercado exponencialmente», explicaba Eduardo, esparciendo documentos por la mesa. «Pero tiene que hacerse rápidamente. La ventana de oportunidad es corta». Rodrigo leyó los documentos con atención redoblada. Había algo allí que no encajaba completamente, pero era sutil, escondido entre jerga legal y números. «Necesito tiempo para analizar todo esto con calma». Eduardo forzó una sonrisa. «Claro, pero no tenemos mucho tiempo. La propuesta expira en 48 horas. Entonces lo analizaré en las próximas 48 horas». La tensión en el aire era palpable. Eduardo guardó los documentos, claramente insatisfecho. Mientras se preparaba para irse, sus ojos se posaron en un reloj antiguo sobre la chimenea de la biblioteca. Era una pieza valiosa, un Patek Philippe que Rodrigo había comprado en una subasta años atrás. Valía fácilmente 200.000 euros. «Bonito reloj», comentó Eduardo casualmente. «Fue uno de mis primeros grandes lujos», respondió Rodrigo, sin prestarle mucha atención. Eduardo se fue poco después, pero Rodrigo notó algo extraño. Su socio parecía agitado, inquieto de una forma que no era característica en él, y aquella mirada al reloj había sido demasiado intensa para ser solo una admiración casual. Aquella noche, Rodrigo le pidió a Elena que revisara los documentos con él. Ella tenía formación en administración de empresas, aunque nunca había trabajado formalmente. Juntos pasaron horas desgranando cada cláusula, cada transferencia propuesta, y comenzaron a encontrar inconsistencias. «Rodrigo, mira esto de aquí», señaló Elena una sección específica. «Esta transferencia de activos está estructurada de forma que pierdes el control mayoritario. Si esto se aprueba, Eduardo pasa a tener poder de decisión sobre todo». Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo no? Lo había visto antes, porque había confiado ciegamente, porque estaba vulnerable, porque Eduardo se había aprovechado de su condición. «Necesito verificar los documentos que he firmado en los últimos meses», dijo Rodrigo, sintiendo una rabia creciente. «Quiero todos los contratos, todas las transferencias». Elena fue a buscar las carpetas de archivo. Pasaron toda la madrugada revisando, y lo que descubrieron fue impactante. Eduardo había estructurado una serie de transacciones que gradualmente transferían el control y las propiedades. No era obvio en cada documento individual, pero visto en conjunto, era una toma de poder sistemática. Rodrigo sintió una mezcla de furia y traición. Eduardo, su socio de 10 años, el hombre en quien había confiado como un hermano, le estaba robando su imperio mientras él estaba atrapado en una silla de ruedas. Pero aún necesitaban pruebas más concretas.
Rodrigo decidió jugar un juego peligroso. Fingiría no haber descubierto nada y firmaría los documentos, pero antes se aseguraría de que toda la evidencia estuviera documentada y protegida. Llamaría a sus abogados personales, aquellos que no tenían relación con Eduardo. Al día siguiente, miércoles, Eduardo volvió ansioso por los documentos firmados. Rodrigo le dijo que necesitaba un día más. La frustración en el rostro de Eduardo fue evidente, pero aceptó. Salió de la mansión con prisa, sin sus habituales gentilezas. Fue ese mismo día, en aquella tarde fatídica, que la situación explotó de una forma que nadie esperaba. Lucas estaba en el jardín con Mateo y Gabriel, ayudando al señor Takeshi con la poda de los rosales, cuando Eduardo volvió inesperadamente. Le dijo a doña Celia que había olvidado un documento importante y que necesitaba entrar rápidamente en la biblioteca. La empleada, sin sospechar nada, lo dejó pasar. Eduardo fue directo a la biblioteca, pero no para buscar documentos. Con movimientos rápidos y precisos, cogió el reloj Patek Philippe de la chimenea y, en un gesto que sería su perdición, caminó hacia el jardín donde estaba Lucas. «Chico, ven aquí un momento», llamó Eduardo con una sonrisa falsa. Lucas, siempre educado, se acercó. Eduardo, fingiendo ajustar algo en la camisa del niño, deslizó el reloj en el bolsillo de la chaqueta ancha que Lucas llevaba. El chico, distraído hablando con Gabriel, no se dio cuenta. Eduardo entonces volvió a entrar en la casa y fue directo al despacho donde Rodrigo trabajaba. Entró sin llamar, con una expresión de shock teatral. «Rodrigo, siento mucho tener que contarte esto, pero acabo de ver a uno de los chicos saliendo de la biblioteca con algo en las manos. Creo que deberías verificar si está todo en su sitio». El corazón de Rodrigo se encogió. No, los niños no harían eso. Pero una parte de él, la parte cínica que había vivido tantos años en el cruel mundo de los negocios, susurró dudas. ¿Había sido ingenuo? ¿Tenía razón Eduardo desde el principio? «Vamos a verificar», dijo Rodrigo con la voz tensa. Llamaron a todos al salón: doña Celia, el señor Takeshi, Elena y los 3 niños. Eduardo explicó que el reloj de la biblioteca había desaparecido y que necesitaban hacer una comprobación. Lucas se quedó confundido. «¿Un reloj? Yo no he cogido ningún reloj». Eduardo suspiró con falsa tristeza. Nadie está acusando a nadie todavía. Pero sería bueno que todos vaciarais los bolsillos, solo para estar seguros. Los empleados lo hicieron primero, obviamente sin nada. Elena miraba todo horrorizada, ya presintiendo a dónde iba a parar aquello. Los niños comenzaron a vaciar sus bolsillos. Mateo solo tenía algunos lápices de colores. Gabriel tenía su crucifijo y una estampita. Y Lucas, cuando metió la mano en el bolsillo profundo de la chaqueta, sintió algo frío y pesado. Sacó el objeto sin entender. Era el reloj. El maldito reloj que nunca había visto en su vida estaba allí, en su bolsillo. El silencio en la sala fue ensordecedor. Eduardo puso una expresión de falsa compasión. «Lucas, ¿por qué lo has hecho? ¿Después de todo lo que Rodrigo ha hecho por vosotros?» «Yo no he hecho nada», gritó Lucas con lágrimas comenzando a rodar por su rostro. «No sé cómo ha llegado eso a mi bolsillo. Lo juro, señor Rodrigo, yo nunca le robaría, nunca». Mateo y Gabriel corrieron hacia su hermano mayor, los 3 llorando ahora. «Señor Rodrigo, Lucas no roba. Él nos cuida, es bueno», suplicaba Mateo. Rodrigo miró a los 3 niños, luego al reloj, luego a Eduardo. Algo no encajaba. Lucas no tenía cara de culpable. Tenía cara de alguien genuinamente sorprendido y traicionado. Y Eduardo intentaba parecer triste, pero había un brillo en sus ojos, una satisfacción mal disimulada. Fue Elena quien tuvo la idea salvadora. «Rodrigo, tienes cámaras de seguridad por toda la casa. Vamos a ver las grabaciones». Eduardo palideció visiblemente. «No creo que sea necesario. El chico claramente...» «Vamos a ver las grabaciones», interrumpió Rodrigo con una voz fría como el acero. «Ahora,
Doña Celia fue a buscar el portátil conectado al sistema de seguridad. Rodrigo, con manos temblorosas de rabia contenida, comenzó a revisar las filmaciones. Retrocedió hasta el momento en que Eduardo entró en la biblioteca. La cámara lo mostró todo con una claridad perfecta. Eduardo cogiendo el reloj. Eduardo acercándose a Lucas en el jardín. Eduardo metiendo el objeto en el bolsillo del niño. El silencio en la sala ahora era diferente. Era el silencio antes de la tormenta. Eduardo intentó reír nervioso. Esto es un malentendido. Yo solo estabas colocando pruebas para incriminar a un niño, dijo Rodrigo, y su voz estaba cargada de una furia que no sentía desde hacía meses. Tú, mi socio de 10 años, has intentado destruir la vida de un chico de 12 años. ¿Para qué? ¿Para convencerme de que los echara? ¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué les tienes tanto miedo a estos niños? Eduardo se dio cuenta de que estaba acorralado. La máscara de amistad finalmente cayó, revelando el rostro calculador que había detrás. Porque te están despertando, Rodrigo. Estabas perfecto como estabas, deprimido, vulnerable, firmando todo lo que te ponía delante. Pero esos niños te están haciendo volver a ser quien eras, y no puedo permitirlo. ¿Por qué?, preguntó Rodrigo, aunque ya sabía la respuesta. Porque estoy a meses de tener el control total de la empresa, confesó Eduardo, ya sin nada que perder. Unos cuantos documentos más firmados y todo sería mío. Tú estarías legalmente fuera y yo sería el único dueño de todo lo que construimos. Que tú construiste, se corrigió con una sonrisa amarga. Elena estaba en shock. Rodrigo sintió la traición como una puñalada física en el pecho. 10 años. 10 años de sociedad, de confianza y todo era mentira. Sal de mi casa, dijo Rodrigo calmadamente. Mañana mis abogados estarán revisando cada documento que me hiciste firmar, cada transferencia, cada contrato, y lo revertiré todo. Y luego te demandaré por fraude, por intento de robo, por todo lo que pueda. Eduardo se rió, un sonido sin humor. No tienes pruebas de nada más allá del incidente de hoy. Los documentos son legales. Firmaste todo de libre y espontánea voluntad. Entonces tendremos que verlo en los tribunales, respondió Rodrigo. Ahora vete antes de que llame a la policía. Eduardo lanzó una última mirada de odio a los 3 niños que habían arruinado sus planes, y salió dando un portazo. En cuanto se fue, Rodrigo se giró hacia Lucas, que todavía temblaba y lloraba. El chico esperaba lo peor. Esperaba que lo echaran, que lo culparan de alguna forma. Pero Rodrigo abrió los brazos. «Ven aquí, chico». Lucas dudó, y luego corrió y se lanzó a los brazos de Rodrigo. «Juro que no hice nada. Nunca le haría eso». Lo sé, Lucas, y perdóname por haber dudado de ti, aunque solo fuera por un segundo». Mateo y Gabriel se unieron al abrazo. Los 4 se quedaron así por largos minutos. Un abrazo colectivo que significaba mucho más que perdón. Era aceptación. Era familia. Elena observaba con lágrimas en los ojos. Doña Celia se secaba el rostro con el delantal. Incluso el señor Takeshi, siempre discreto, tenía los ojos húmedos. Aquella noche fue de revelaciones. Rodrigo les contó a los niños sobre Eduardo, sobre los documentos, sobre cómo habían sido los verdaderos salvadores, no solo de sus piernas, sino de todo su patrimonio. Si no fuera por ellos, si no hubieran despertado su atención y cuidado, lo habría perdido todo sin siquiera darse cuenta. Los días siguientes fueron intensos. Los abogados de Rodrigo trabajaron incansablemente. Descubrieron que Eduardo había desviado fondos, creado empresas fantasma, estructurado transacciones fraudulentas. Era un esquema complejo y elaborado. Eduardo sería procesado penal y civilmente. Pero el impacto más profundo de aquella revelación no fue legal o financiero, fue emocional. Rodrigo, por primera vez desde el accidente, lloró. Lloró por la traición. Lloró por los años desperdiciados construyendo un imperio vacío. Lloró por la frialdad con la que había tratado a la gente. Lloró por casi haber perdido lo único real que había encontrado en tanto tiempo. La conexión genuina con
Aquellos 3 niños. Elena lo abrazó mientras lloraba, y también lloró con él. Lloraron juntos por las vidas que habían vivido separados, por la distancia que habían permitido crecer entre ellos, por las oportunidades perdidas. Y los niños, Lucas, Mateo y Gabriel, se quedaron allí con ellos, ofreciendo el consuelo simple de su presencia, de sus manos pequeñas sosteniendo las manos grandes, de su fe inquebrantable en que todo saldría bien al final. Aquella noche, algo fundamental cambió en Rodrigo Vargas. La armadura de frialdad y cinismo que había construido durante décadas finalmente se resquebrajó y cayó. Reconoció, con una claridad dolorosa pero liberadora, que los niños le habían devuelto algo mucho más precioso que la capacidad de caminar. Le habían devuelto la capacidad de sentir, de confiar, de amar. En los días que siguieron, Rodrigo se entregó completamente a la vida con los niños. Seguía las clases de Lucas, maravillándose con la inteligencia del chico. Se sentaba en el taller con Mateo, discutiendo colores y formas aunque no entendiera nada de arte. Escuchaba a Gabriel leer pasajes de la Biblia y por primera vez en su vida consideró la posibilidad de que quizás hubiera algo más grande que él mismo en el universo. Elena floreció. Ella, que nunca había tenido hijos, ahora era madre de 3 al mismo tiempo. Organizó todo para matricular a los niños en buenos colegios. Lucas iría a un colegio con un fuerte programa de ciencias exactas. Mateo entraría en una escuela con enfoque en las artes. Gabriel asistiría a una institución ligada a la iglesia que equilibraba la educación académica y espiritual. La mansión, antes fría y vacía, estaba viva. Tenía un propósito. Tenía amor. Fue en una tarde soleada de agosto, 3 meses y medio después de la llegada de los niños, que sucedió lo imposible. Rodrigo estaba en su sesión diaria de fisioterapia con Lucas. El chico trabajaba sus piernas con la dedicación de siempre cuando Rodrigo sintió algo diferente. «Espera», dijo con la voz tensa. «Lucas, haz ese movimiento de nuevo». Lucas repitió el masaje en la pantorrilla derecha, y Rodrigo lo sintió. No fue imaginación, no fue una esperanza vacía. Fue real, un hormigueo claro, definido, innegable. «Lo he sentido», casi gritó Rodrigo. «Lucas, he sentido tu toque. Lo he sentido». Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. «¿En serio? Señor Rodrigo, ¿lo está sintiendo de verdad?» «Sí, hazlo de nuevo». Lucas tocó la pierna otra vez y de nuevo Rodrigo lo sintió. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Elena, Elena, ven aquí rápido». Elena llegó corriendo, seguida por Mateo y Gabriel. Rodrigo lo explicó entre lágrimas. Los niños estallaron en gritos de alegría. Gabriel cayó de rodillas y comenzó a dar gracias a Dios en voz alta. Mateo saltaba por la sala. Lucas, intentando mantener la calma pero fracasando miserablemente, reía y lloraba al mismo tiempo. Llamaron inmediatamente a los médicos. El doctor Robledo vino personalmente a hacer una evaluación. Después de una serie de pruebas lo confirmó. Había retorno de la sensibilidad, leve pero definitivo. Era la primera señal real de que la recuperación era posible. «No puedo garantizar que volverá a caminar completamente», advirtió el médico. «Pero esto es extremadamente prometedor. Con fisioterapia intensiva hay una posibilidad real». «Y Lucas será mi fisioterapeuta principal», declaró Rodrigo, poniendo la mano en el hombro del chico. «Él me ha traído hasta aquí. Él me llevará hasta el final». El doctor Robledo sonrió. «Nunca he visto tanta dedicación. Este joven tiene un don natural. Si quiere seguir esta carrera, estoy seguro de que será excepcional». Aquella noche fue de celebración. Doña Celia preparó una cena especial. Todos comieron juntos en la gran mesa del comedor que solo se había usado unas pocas veces en 15 años de matrimonio. Rieron, contaron historias, soñaron con el futuro. Y Rodrigo, mirando alrededor de la mesa, viendo a Elena sonreír como no lo hacía en años, viendo a los 3 niños comer y conversar animados, sintió una gratitud tan profunda que casi dolía.
Aquellos niños que aparecieron en su vida a través de un agujero en el muro no solo habían prometido hacerlo caminar, habían hecho algo mucho más grande. Le habían enseñado el significado de la familia, del amor incondicional, de las segundas oportunidades. El camino aún sería largo. Rodrigo lo sabía. Pero por primera vez desde el accidente tenía una esperanza real. Esperanza de volver a caminar. Esperanza de ser una mejor persona. Esperanza de construir algo genuino con Elena. Esperanza de ser el padre que Lucas, Mateo y Gabriel merecían. Y en el corazón de Madrid, en aquella mansión de La Moraleja, una nueva familia estaba naciendo de las cenizas de la antigua vida de Rodrigo Vargas. Una familia construida no sobre la sangre o la convención, sino sobre la elección, la dedicación y el amor. Los meses que siguieron fueron de transformación intensa. El retorno de la sensibilidad en las piernas de Rodrigo fue solo el comienzo de un viaje arduo, pero lleno de esperanza. El doctor Fernando intensificó las sesiones de fisioterapia, ahora con 6 encuentros semanales. Lucas continuaba como asistente principal, aprendiendo técnicas cada vez más complejas y aplicándolas con una dedicación que impresionaba a todos los profesionales involucrados. Septiembre llegó trayendo la primavera a Madrid. Los árboles del jardín florecieron y con ellos la vida de Rodrigo también parecía florecer de nuevo. Las sensaciones en las piernas aumentaban gradualmente. Primero fue solo el hormigueo, luego vino la capacidad de sentir la temperatura, a continuación la presión y el tacto, y finalmente, 4 meses después de la llegada de los niños, Rodrigo consiguió mover los dedos del pie derecho. Aquel movimiento minúsculo, imperceptible para quien observara de lejos, fue celebrado como la mayor victoria. Elena lloró de alegría. Los niños saltaron y gritaron. Doña Celia hizo un pastel especial. Incluso el señor Takeshi, siempre reservado, esbozó una gran sonrisa y estrechó la mano de Rodrigo con fuerza. A partir de ese momento, el progreso fue constante. Los movimientos pequeños se hicieron más grandes. La fuerza volvía poco a poco, músculo por músculo. Rodrigo trabajó con una determinación que se sorprendía incluso a sí mismo. Cada sesión de fisioterapia era una batalla contra su propia limitación, y estaba venciendo. Fue en octubre, 6 meses después del accidente y 4 meses después de conocer a los niños, que Rodrigo dio sus primeros pasos. No fueron pasos firmes ni seguros. Fue tambaleante, apoyado en barras paralelas, con Lucas a un lado y el doctor Fernando al otro. Pero fueron pasos. Sus pies tocaron el suelo y sostuvieron su peso. Y caminó 3 metros que parecieron 3 kilómetros de victoria. Elena lo grabó todo con el móvil, con lágrimas corriendo por su rostro. Mateo y Gabriel aplaudían y gritaban palabras de ánimo. Y cuando Rodrigo finalmente se detuvo, exhausto pero triunfante, miró a Lucas y dijo simplemente: «Cumpliste tu parte, ahora es mi turno de cumplir la mía». Aquella misma tarde, Rodrigo llamó a sus abogados. Quería iniciar inmediatamente el proceso de adopción de los 3 niños. Ya habían reunido toda la documentación necesaria, investigado los orígenes de los niños. Lucas era huérfano de padre y madre, perdidos en circunstancias tristes pero no violentas, cuando él tenía 7 años. Había vivido en las calles desde entonces. Mateo había sido abandonado por una madre adicta que nunca más apareció. Gabriel era hijo de una abuela que había fallecido, dejándolo solo en el mundo. Los abogados explicaron que el proceso sería complejo. Habría investigaciones, visitas de asistentes sociales, audiencias en el juzgado. Pero Rodrigo estaba preparado. Tenía todos los recursos necesarios y, más importante, tenía un amor genuino por aquellos niños. Elena se involucró completamente en el proceso. Transformó 3 habitaciones en la segunda planta en suites individuales para cada niño. Lucas tuvo una habitación con una estantería llena de libros de matemáticas y ciencias. Mateo tuvo su espacio decorado con sus propias obras de arte y materiales de pintura. Gabriel recibió una habitación con símbolos religiosos que eligió personalmente.
incluyendo un pequeño oratorio donde podía hacer sus oraciones. Todo parecía encaminarse hacia un final feliz cuando, en noviembre, comenzaron las complicaciones. Eduardo Montero, que estaba siendo procesado penalmente por fraude y desvío de fondos, vio en el proceso de adopción una última oportunidad de vengarse de Rodrigo. Sus abogados presentaron una demanda en el juzgado, alegando que Rodrigo se encontraba en una condición vulnerable, que los niños lo habían manipulado emocionalmente y que el proceso de adopción era el resultado de una coacción psicológica. Las acusaciones eran absurdas, pero ganaron cierta tracción en los medios. Periódicos sensacionalistas publicaron titulares como «Empresario en silla de ruedas manipulado por menores» y «Adopción o estafa, la polémica historia de 3 chicos de la calle». La opinión pública se dividió. Algunos defendían a Rodrigo y a los niños. Otros cuestionaban las verdaderas intenciones de todos los involucrados. Eduardo fue más allá. Contrató a investigadores para buscar a cualquier pariente vivo de los niños, ofreciendo dinero para que reclamaran la custodia. Y desafortunadamente encontró a personas dispuestas a mentir por codicia. Apareció primero un hombre que se hacía pasar por tío de Lucas, alegando que siempre había buscado al chico, pero nunca había conseguido encontrarlo. Era mentira. Lucas nunca había visto a ese hombre en su vida. A continuación, surgió una mujer que decía ser tía de Mateo, con una historia igualmente fabricada. Para Gabriel, encontraron a una pareja que se decía prima lejana de los abuelos, queriendo rescatar al niño. Todos eran impostores pagados por Eduardo, pero técnicamente tenían alguna documentación que los vinculaba a los niños, por muy lejana que fuera la relación. El juzgado no tuvo más remedio que considerar sus reclamaciones. El caso adquirió proporciones que nadie esperaba. Se fijó una audiencia judicial donde todo se decidiría. Rodrigo, Elena, los 3 niños, los falsos parientes, Eduardo y sus abogados, asistentes sociales e incluso representantes de la fiscalía estarían presentes. La noche anterior a la audiencia fue tensa en la mansión. Los niños estaban asustados. ¿Y si los separaban? ¿Y si los obligaban a irse con aquellas personas que no conocían? Lucas, siempre el más fuerte, intentaba mantener la calma por sus hermanos menores, pero Rodrigo veía el miedo en sus ojos. Rodrigo los reunió en el salón y habló con una convicción que venía del fondo de su alma transformada. Escuchadme bien. No importa lo que pase mañana. Sois mis hijos. En el corazón, donde de verdad importa ya lo sois. Y voy a luchar por vosotros con todas las fuerzas que tengo. Nadie os va a separar de mí. Lo prometo. Elena abrazó a los 3. Somos una familia, y las familias no se separan. Aquella noche, Gabriel rezó más intensamente que nunca. Mateo dibujó un retrato de toda la familia junta. Lucas se quedó despierto hasta tarde, estudiando, porque sabía que la educación que Rodrigo le había dado sería su mejor arma para demostrar que merecía estar allí. El día de la audiencia amaneció frío y gris. El juzgado estaba lleno, con periodistas fuera y una multitud de curiosos. La jueza responsable del caso era la doctora Marcia Suárez, una mujer de 50 años, conocida por su severidad, pero también por su justicia imparcial. La audiencia comenzó con Eduardo y sus abogados presentando sus acusaciones. Alegaron que Rodrigo, en un estado de fragilidad emocional tras el accidente, había sido seducido por la idea de ser curado por los niños, que los niños, aunque no necesariamente malintencionados, estaban siendo utilizados por personas alrededor de Rodrigo para garantizar el acceso a la fortuna de la familia. Presentaron testigos, personas a las que Eduardo había pagado para mentir, diciendo que vieron a los niños comportarse de forma sospechosa, hablando de dinero, planeando cómo conseguir más cosas de Rodrigo. Eran mentiras tan obvias que causaban rabia, pero se estaban diciendo bajo juramento. A continuación, los falsos parientes hicieron sus alegatos. El supuesto tío de Lucas habló de cómo amaba al chico y siempre había querido cuidarlo. La falsa tía de Mateo lloró lágrimas de cocodrilo. Los primos de Gabriel
escenificaron una devoción familiar que era patética de tan falsa. Cuando llegó el turno de la defensa, los abogados de Rodrigo desmontaron las acusaciones metódicamente. Presentaron las filmaciones de las cámaras de seguridad, mostrando a Eduardo colocando el reloj. Mostraron los documentos que probaban los fraudes financieros que Eduardo había cometido. Demostraron que todos los testigos habían recibido pagos sospechosos de cuentas vinculadas a Eduardo. En cuanto a los falsos parientes, la investigación de los abogados de Rodrigo había revelado la verdad. El supuesto tío de Lucas tenía antecedentes penales y nunca se había preocupado por el chico hasta que fue contactado por los investigadores de Eduardo. La tía de Mateo había abandonado completamente esa rama de la familia décadas atrás y solo volvió cuando le ofrecieron dinero. Los primos de Gabriel apenas conocían a los abuelos del niño. Entonces llegó el momento más importante: los testimonios personales. Lucas fue llamado primero. El chico de 12 años subió al estrado con una postura erguida y digna. La jueza lo trató con amabilidad pero con seriedad. «Lucas, cuéntame cómo conociste al señor Rodrigo». Y Lucas contó. Habló de la vida en las calles, de cuidar de Mateo y Gabriel, del día en que encontraron el agujero en el muro y vieron a aquel hombre en la silla de ruedas. Habló de la promesa imposible y de cómo decidieron aceptar el desafío porque era la única esperanza que tenían. Su voz era clara, sin vacilación. «¿Quieres quedarte con la familia Vargas?», preguntó la jueza directamente. «Más que nada en el mundo», respondió Lucas, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «No son solo personas ricas que nos dieron un techo, nos dieron amor. Doña Elena me enseña todos los días y cree que puedo ser ingeniero. El señor Rodrigo me trata como a un hijo de verdad, no como caridad. Me hacen sentir que importo, y no quiero perder eso nunca». El supuesto tío de Lucas intentó interrumpir, pero la jueza lo silenció con una mirada. Mateo fue el siguiente. El chico de 10 años, siempre tan comunicativo, habló de transformación y segundas oportunidades, de cómo todos merecen la oportunidad de empezar de nuevo, de cómo Rodrigo, que era un hombre cerrado y amargado, se había vuelto amable y cariñoso. De Minonesim, como Elena, que nunca tuvo hijos, era la mejor madre que podría imaginar. «Sé que el señor Rodrigo hizo cosas malas en el pasado», dijo Mateo con su sabiduría característica. «Pero la gente puede cambiar. Él cambió, y nosotros también cambiamos. Nos salvamos mutuamente. Eso no es manipulación. Eso es amor». Gabriel fue el último de los niños. El pequeño, con solo 8 años, sostuvo su crucifijo y habló con convicción absoluta sobre la fe y los milagros, sobre cómo Dios tenía un plan y los había juntado a todos por una razón, sobre cómo sus oraciones fueron escuchadas no solo porque el señor Rodrigo volvió a caminar, sino porque todos encontraron una familia. «No quiero irme con esas personas», dijo Gabriel, señalando a los falsos primos. «Nunca los he visto en mi vida. Mi familia es el señor Rodrigo, doña Elena, Lucas y Mateo. Y nadie me va a separar de ellos». Entonces fue el turno de Elena. Subió al estrado y habló de la soledad de su matrimonio, de cómo había perdido el propósito de vivir, de cómo los niños le habían dado una razón para despertarse cada día. Habló de enseñar a Lucas y ver sus ojos brillar con cada nuevo concepto aprendido, de sentarse con Mateo en el taller y discutir sobre arte, de leerle a Gabriel y aprender de la fe pura de aquel niño. «Nunca pude tener hijos», dijo Elena con la voz quebrada, «y pasé años creyendo que mi vida sería siempre vacía por eso. Pero entonces aparecieron estos 3 niños y descubrí que la familia no va de sangre, va de elección, va de amor. Yo elijo a estos niños, y ellos me eligieron a mí también». Por último, llegó el turno de Rodrigo. Se levantó de la silla de ruedas, todavía necesitando apoyo pero capaz de ponerse de pie, y caminó lentamente hasta el estrado. Aquel simple acto, aquella caminata corta pero significativa, ya lo decía todo. Rodrigo habló de su antigua vida, de la frialdad, la codicia, de construir un imperio vacío.
del accidente que lo paralizó no solo físicamente, sino emocionalmente, de hundirse en la amargura y perder cualquier sentido de humanidad. Y entonces 3 niños aparecieron en mi vida, continuó, su voz fuerte resonando por la sala. 3 niños que no tenían nada pero me lo ofrecieron todo. Me ofrecieron dedicación cuando no la merecía. Me ofrecieron fe cuando había perdido toda esperanza. Me ofrecieron amor cuando había olvidado cómo amar. Rodrigo miró a Eduardo, que estaba sentado a unos metros de distancia. Eduardo Montero, mi antiguo socio, tiene razón en una cosa. Yo era vulnerable cuando llegaron estos niños, pero se equivoca al pensar que me manipularon. La verdad es que me salvaron de mí mismo. Mientras él robaba mi dinero, estos niños me devolvieron mi alma. El silencio en la sala era absoluto. Rodrigo continuó, ahora mirando directamente a la jueza. Lucas no es solo un chico inteligente, es el hijo que nunca tuve y siempre quise. Mateo no es solo un artista talentoso, es la sabiduría que nunca desarrollé. Gabriel no es solo un niño de fe, es la bondad que nunca practiqué. Juntos me hicieron una mejor persona, y quiero pasar el resto de mi vida siendo digno de su amor. Las lágrimas corrían por el rostro de muchos en la sala. Incluso la jueza, conocida por su dureza profesional, se secó discretamente los ojos. Eduardo intentó hablar, pero sus propios abogados se lo impidieron. Sabían que cualquier palabra suya en ese momento solo empeoraría su situación. La jueza pidió un receso de 2 horas para deliberar. Fueron las 2 horas más largas de la vida de todos los involucrados. Rodrigo, Elena y los 3 niños se quedaron juntos en una sala privada, agarrados de la mano, rezando, esperando. Cuando volvieron al tribunal, la tensión era palpable. La jueza Marcia Suárez entró con su habitual expresión seria. Se sentó, organizó sus papeles y comenzó a hablar. He analizado cuidadosamente todos los testimonios y pruebas presentadas. Las acusaciones de manipulación emocional carecen de fundamento. Los vídeos demuestran claramente un intento de sabotaje por parte del señor Eduardo Montero, quien será remitido a un proceso penal adicional por falso testimonio y obstrucción a la justicia. Eduardo palideció. Sus abogados comenzaron a susurrar frenéticamente. En cuanto a los parientes que reclaman la custodia de los niños, continuó la jueza, las investigaciones han revelado que ninguno de ellos ha demostrado ningún interés genuino ni historial de cuidado. Sus motivaciones son claramente financieras. Por lo tanto, sus reclamaciones son denegadas. Los falsos parientes intentaron protestar, pero fueron silenciados. Y en cuanto a la solicitud de adopción del señor Rodrigo Vargas y la señora Elena Vargas, la jueza hizo una pausa y el corazón de todos pareció detenerse. Raramente veo un caso donde la conexión emocional y el amor son tan evidentes. Estos niños no solo han encontrado un hogar, han encontrado una familia. Y esta familia no solo ha acogido a estos niños, ha sido transformada por ellos. La jueza sonrió, la primera vez que alguien la veía sonreír en aquella audiencia. Por lo tanto, concedo la solicitud de adopción. Lucas Vargas, Mateo Vargas y Gabriel Vargas. Esos son ahora sus nombres legales. Sois oficialmente una familia. El tribunal estalló en aplausos. Los periodistas corrieron a hacer llamadas. Pero nada de eso importaba para las 6 personas, que se abrazaron en medio de la sala. Rodrigo sostuvo a sus 3 hijos con una fuerza que venía de la gratitud más profunda. Elena lloraba y reía al mismo tiempo. Los niños gritaban de alegría. Eduardo Montero fue escoltado fuera del tribunal bajo prisión preventiva. Sería juzgado por múltiples delitos y se enfrentaría a años de cárcel. Pero antes de salir, miró hacia atrás una última vez y vio a Rodrigo con sus 3 hijos, y en ese momento comprendió que había perdido mucho más que un proceso judicial. Había perdido la oportunidad de tener algo real en su vida. Los meses siguientes fueron de alegría pura. El proceso de adopción se completó oficialmente en enero del año siguiente. Hubo una pequeña ceremonia en la mansión,
con solo los empleados, algunos amigos cercanos y los abogados que habían luchado por el caso. La recuperación física de Rodrigo continuó progresando. En febrero ya podía caminar sin apoyo por distancias cortas. En marzo caminó desde la puerta de la calle hasta la puerta de casa sin ayuda. En abril subió las escaleras de la mansión solo por primera vez desde el accidente. Lucas fue matriculado en uno de los mejores colegios de Madrid, con un enfoque en ciencias exactas. Su rendimiento era excepcional. Los profesores decían que tenía potencial para entrar en las mejores universidades del país. Rodrigo ya planeaba ayudarlo a estudiar ingeniería en la Politécnica de Madrid. Mateo ganó una beca en una prestigiosa escuela de artes. Sus obras comenzaron a llamar la atención de las galerías. Se organizó una pequeña exposición y todas las piezas se vendieron. El dinero, insistió Mateo, debía ser donado a instituciones que ayudaban a niños de la calle. Gabriel continuó su viaje espiritual. Se convirtió en monaguillo en la iglesia del barrio y hablaba de trabajar algún día ayudando a personas necesitadas. Elena lo apoyaba completamente, llevándolo a los encuentros de la iglesia y participando en las actividades con él. Rodrigo reestructuró completamente su empresa. Despidió a ejecutivos que compartían su antigua mentalidad depredadora. Implementó políticas de responsabilidad social. Creó un programa de becas para jóvenes en situación de vulnerabilidad y fundó una organización sin fines de lucro dedicada a sacar a los niños de las calles y ponerlos en familias de acogida. Elena encontró su propósito. Se convirtió en presidenta de la organización y dedicaba horas todos los días a coordinar adopciones, formar a familias, visitar refugios. Su vida, antes vacía, ahora estaba repleta de significado. El matrimonio entre Rodrigo y Elena, que había estado muerto en todo menos en el papel, renació. Volvieron a conversar, a reír juntos, a soñar con el futuro. La pasión inicial quizás no volvería en los mismos términos, pero algo más profundo y verdadero tomó su lugar. Compañerismo, respeto, un amor genuino construido sobre cimientos sólidos de experiencias compartidas y un propósito común. En mayo, un año después del accidente de Rodrigo, Eduardo Montero fue condenado a 8 años de prisión por fraude, desvío de fondos, falso testimonio y obstrucción a la justicia. Perdió todo lo que había robado y además tuvo que pagar indemnizaciones cuantiosas. Rodrigo, para sorpresa de muchos, fue a visitarlo a la cárcel unas semanas después de la condena. Se sentaron frente a frente, separados por un cristal, hablando a través de teléfonos. «¿Por qué has venido?», preguntó Eduardo, amargado y derrotado. «Porque he aprendido algo importante», respondió Rodrigo calmadamente. «He aprendido que aferrarse a la rabia y al resentimiento solo envenena a quien los carga. Lo aprendí de 3 niños que tenían todos los motivos para odiar el mundo, pero eligieron amar. Así que he venido aquí para decirte que te perdono». Eduardo se rió sin humor. «Tu perdón no significa nada. No cambia dónde estoy». «Tienes razón. No cambia dónde estás tú, pero cambia dónde estoy yo. Y espero que algún día tú también encuentres alguna forma de paz. No por mí, sino por ti mismo». Rodrigo se levantó para irse, pero Eduardo lo llamó de vuelta. «Realmente te cambiaron, ¿verdad? Esos chicos». «Completamente», respondió Rodrigo. «Me mostraron que nunca es tarde para empezar de nuevo, para ser alguien mejor. Espero que algún día tú también lo aprendas». Y, con esas palabras, Rodrigo dejó el pasado atrás definitivamente. El tiempo continuó pasando. Los niños crecían. Lucas desarrolló una pasión por la robótica y comenzó a participar en competiciones nacionales. Mateo tuvo una segunda exposición, aún más exitosa que la primera. Gabriel, con su bondad natural, se convirtió en el niño más querido de su escuela, siempre ayudando a compañeros y profesores. La mansión de La Moraleja estaba irreconocible. Donde antes había silencio y frialdad, ahora había risas y música. Donde había pasillos vacíos, ahora había proyectos de ciencias esparcidos, lienzos pintándose, libros sobre santos abiertos en varias páginas. Donde había soledad,
Ahora había familia. Doña Celia, que lo había visto todo desde el principio, le comentó una mañana al señor Takeshi mientras preparaban el desayuno. Nunca imaginé ver al señor Rodrigo así, feliz de verdad. Y la señora Elena, ni te cuento, parece 10 años más joven. El señor Takeshi asintió con su sabiduría silenciosa. A veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Fue en una tarde soleada de noviembre, exactamente 1 año y medio después de la llegada de los niños, que tuvo lugar la celebración final. Rodrigo se había recuperado completamente. Caminaba normalmente, sin dolor ni limitaciones. El milagro por el que Gabriel había rezado, por el que Lucas había trabajado, que Mateo había sostenido con esperanza, se había materializado por completo. Organizaron una fiesta en el jardín de la mansión, no una fiesta grande y ostentosa, sino una reunión íntima con aquellos que realmente importaban. Doña Celia y el señor Takeshi estaban allí, por supuesto. El doctor Fernando y el doctor Robledo también fueron invitados. Los profesores de los niños vinieron. Algunos amigos verdaderos que habían permanecido durante los momentos difíciles. Había mesas con comida, música suave sonando, decoraciones simples pero bonitas. Era una celebración no solo de la recuperación física de Rodrigo, sino de la recuperación emocional de toda la familia. En un momento de la tarde, Rodrigo pidió la atención de todos. Con Elena a su lado y los 3 niños frente a él, pronunció un discurso que venía de lo más profundo de su corazón transformado. Hace 1 año y medio, yo era un hombre rico pero miserable. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nada que realmente importara. Estaba atrapado no solo en una silla de ruedas, sino en una prisión de amargura y soledad que yo mismo había construido. Miró a los 3 niños, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. Y entonces 3 niños entraron en mi vida. Entraron literalmente por un agujero en el muro, y con ellos trajeron algo que yo había perdido hacía mucho tiempo. Lucas me trajo dedicación y perseverancia. Mateo me trajo sabiduría y esperanza. Gabriel me trajo fe y bondad. Juntos, no solo me ayudaron a volver a caminar, me enseñaron a vivir de verdad. Elena apretó su mano, sonriendo a través de las lágrimas. Rodrigo continuó, ahora mirándola a ella. Y mi esposa, a quien había descuidado durante tantos años, encontró a través de estos niños el propósito que yo nunca pude darle. Se convirtió en la madre increíble que siempre tuvo el potencial de ser. Lucas, Mateo y Gabriel se acercaron. Rodrigo se arrodilló para estar a su altura y los abrazó a los 3. Salvasteis mi vida en todos los sentidos posibles, y prometo pasar cada día del resto de mi vida siendo digno de ser llamado vuestro padre. Gabriel, siempre el más emocional, comenzó a llorar. Lucas intentaba mantener la compostura, pero no lo conseguía. Mateo simplemente sonreía, esa sonrisa sabia que contenía la comprensión de todo lo que habían pasado juntos. La fiesta continuó hasta el atardecer. La gente conversaba, reía, compartía historias, pero en un momento dado, Rodrigo se alejó un poco del grupo y caminó hasta el muro del fondo. El agujero había sido reparado meses atrás, pero él todavía recordaba exactamente dónde estaba. Miró aquel trozo de pared y pensó en todas las elecciones y coincidencias que habían llevado a ese momento. Si no hubiera sufrido el accidente, si no se hubiera vuelto amargado, si no hubiera ido al jardín en aquella tarde específica, si los niños no hubieran encontrado aquel agujero, si los hubiera echado en lugar de hacer aquella promesa absurda. Tantos y sí, tantos momentos cruciales, y todos habían convergido para crear algo hermoso donde antes solo había vacío. «Señor Rodrigo», llamó una vocecita. Era Gabriel, que había venido a buscarlo. «¿Está usted bien?» Rodrigo cogió al niño en brazos, algo que habría sido imposible hacía 1 año y medio. «Estoy más que bien, Gabriel. Estoy en casa». «Porque es eso, ¿no? El hogar no es un lugar, es donde está tu familia». Continuó Rodrigo más para sí mismo que para el niño. Gabriel abrazó el cuello de Mino diciéndose: «Rodrigo, Dios respondió a mis oraciones. Usted volvió a caminar.
Respondió mucho más que eso. Me dio una familia, me dio un propósito, me dio una segunda oportunidad. Volvieron juntos a la fiesta. Lucas estaba mostrando su proyecto de robótica al doctor Fernando. Mateo estaba dibujando retratos rápidos de los invitados. Elena se reía de algo que doña Celia había dicho. Era una escena de normalidad, de alegría simple, de amor compartido. Y Rodrigo Vargas, el hombre que un día fue conocido por su frialdad e impiedad, que construyó un imperio sobre la infelicidad ajena, que lo perdió todo y encontró algo infinitamente más valioso. Finalmente entendió el verdadero significado de la riqueza. No estaba en las cuentas bancarias, en los inmuebles, en las empresas. Estaba allí, en aquel jardín, en aquellas personas que eligieron amarlo a pesar de todo. Estaba en los abrazos de sus hijos, en la sonrisa de su esposa, en la lealtad de sus empleados que se convirtieron en amigos. La noche cayó sobre Madrid, la ciudad inmensa con sus millones de historias. Y en aquella mansión de La Moraleja, una de esas historias había encontrado su final feliz. No era un final perfecto, porque la vida nunca es perfecta, pero era un final verdadero, construido sobre cimientos sólidos de amor, perdón y transformación. Lucas, Mateo y Gabriel habían prometido hacer que Rodrigo volviera a caminar, y cumplieron su promesa de una forma tan completa que hicieron mucho más. Lo hicieron volver a vivir. Y Rodrigo, por su parte, había prometido adoptarlos y darles una nueva vida. Y también cumplió su promesa, dándoles no solo un techo y comida, sino una familia verdadera, oportunidades infinitas y un amor incondicional. Al final, todos habían ganado. Todos se habían salvado mutuamente. Y eso, más que cualquier milagro médico, era la verdadera historia de esperanza. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo, Elena, Lucas, Mateo y Gabriel haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de transformación, redención y amor familiar, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. ¿Fue la llegada de los niños? ¿El desenmascaramiento de Eduardo? ¿El primer paso de Rodrigo? ¿O el emocionante final de la adopción? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más humano y transformador de la vida. Historias que nos recuerdan que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el amor puede curar las heridas más profundas, y que la familia se basa en la elección y la dedicación. Os esperamos en el próximo episodio con otra narrativa que removerá vuestras emociones. Hasta entonces,